Justamente a raíz de la crisis de seguridad en el país y la ola de violencia vivida en Ecuador, se ha instalado el debate sobre cómo tener un control efectivo de las cárceles en distintos países del continente. Vamos a ahondar en este y otros temas con Víctor Proboste, director nacional subrogante de Gendarmería. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muy buenas noches, Mónica. Quisiera primero pedirle un mapa, de alguna manera, de la situación hoy día respecto a la población en las cárceles en Chile, para que la gente entienda en sus casas cuántos presos hay y cuál es la capacidad real óptima si es que no hubiera sobrepoblación. Entonces la pregunta es, ¿qué sobrepoblación hay a nivel nacional y cuál es el número efectivo de presos en Chile? Bueno, hoy día tenemos una población penal de 53.000 internos aproximadamente. Ciertamente el sistema penitenciario está estresado. Eso lo ha expresado nuestro ministro de Justicia en las distintas entrevistas que él ha dado. Sin embargo, hoy día no podemos hablar de un hacinamiento. Lo que tenemos es una sobrepoblación que estamos enfrentando con políticas penitenciarias que tienen que ver con infraestructura y también con robustecer ciertos departamentos que cuenta la institución. Antes de que vayamos a las soluciones, ¿nos podría dar la cifra? ¿Qué nivel de sobrepoblación hay en las cárceles en promedio a nivel nacional en Chile? Hoy día tenemos una sobrepoblación del 126%. ¿Y cuándo pasa a llamarse hacinamiento? Cuando superamos el 200%. Ah, chuta. Pero ya tenemos más del ocupado, estamos ocupando al doble en el fondo, más del doble la capacidad, las cárceles. Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que el tema de infraestructura penitenciaria es una situación que no se había invertido desde el año 2012. Exactamente, y por lo eso le iba a preguntar. Con la misma infraestructura. Sí, es que eso mismo le iba a preguntar, porque más allá de que se ha intentado hacer acomodos, una cosa es cuántas plazas se van agregando, pero junto con las que se van agregando, se van perdiendo otras y va entrando más gente a la cárcel. Entonces, justamente entiendo que desde el año 2012, que es lo que ha dicho el ministro de Justicia, desde el año 2012 tenemos el mismo cupo. Ustedes tienen que trabajar con el mismo cupo, el mismo número de plazas. Sí, usted lo ha dicho correctamente. Y por eso es que desde esta administración se ha trabajado muy constantemente en mejorar esas condiciones y por eso es que hoy día, desde el plan de infraestructura penitenciaria, está en proceso la construcción del complejo penitenciario de Calama, el complejo penitenciario de Arenal en Copiapó y prontamente va a entrar en funcionamiento el complejo penitenciario de La Laguna en Talca. Y además está el proceso de reaperturas de unidades penales que estaban cerradas. Bien importante que nos cuente lo de Talca, porque eso sería no sé si llamarlo desahogo, pero es uno de los principales proyectos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Talca? Bueno, Talca es una unidad modelo que tiene una infraestructura para 2.600 internos, cuenta con un sistema de seguridad actualizado, con todos los estándares penitenciarios internacionales. Hoy día está en un proceso de licitación para efecto de incorporar todo lo que significa el equipamiento de esa unidad, para efecto de poder ya prontamente entrar en marcha y en funcionamiento y poder descongestionar a lo menos la región metropolitana y regiones aledañas con respecto a esta sobrepoblación. ¿Cuántas plazas son, Talca, que se incorporan? 2.600 plazas. Ya. ¿Cuál es la región que tiene una sobrepoblación más crítica? Hoy día la macrozona norte es una situación crítica. Ahí principalmente el efecto migratorio ha significado un número de prisiones preventivas bastante elevado y por supuesto eso ha conllevado precisamente sobreestresar principalmente las regiones de Arica, Iquique y Antofagasta. ¿Y la peor de las tres cuál es?
Hoy día podríamos decir que la región de Arica podría estar más sobreestresada que el resto de las regiones. Sin embargo... Perdón, ahí, ¿qué sobrepoblación estamos hablando? En Arica... Y aclarar que ¿sí? Perdón. En Arica, ¿qué sobrepoblación estamos hablando para compararlo con el promedio nacional? Estamos hablando de una sobrepoblación de alrededor del 130%. Insisto, nosotros constantemente estamos evaluando no solamente la realidad de la macrozona norte, sino la realidad transversal de la unidad penal a nivel nacional, y precisamente a raíz de eso hay una política de movimiento de población penal para efectos de no sobreestresar unas unidades que otras. Sin embargo, la particularidad de la zona norte hace estos efectos sean mucho más rápidos en comparación quizás a la macrozona centro o la macrozona sur. Ya vamos a volver a la zona norte porque me interesa preguntarle justamente por la cantidad que hay de inmigrantes también y lo que pasa con las bandas y el tema del tráfico de drogas ahí. Pero cuando el ministro de Justicia dice el Estado tiene el control total de las cárceles, usted como director de Gendarmería subrogante, ¿lo suscribe 100%? Por supuesto. Por supuesto. El ministro efectivamente señala de que nosotros como Gendarmería, como institución, tenemos el control total de las cárceles. Si el ministro de Justicia lo señalaba en un reportaje, pidiera información con respecto al estado situacional de las unidades penales, cualquiera sea, o alguna situación con respecto a algún interno en particular, nosotros inmediatamente tenemos disponibilidad de esa información y se la podemos entregar en forma inmediata a la autoridad. Para no malentender lo que quiere decir que usted dice, suscribo, la Gendarmería tiene el control total de las cárceles. ¿Nos puede explicar a los ciudadanos cuál es el sentido profundo de esa frase? ¿Qué quiere decir que Gendarmería tenga el control total de las cárceles? ¿Qué quiere decir y qué no quiere decir? Para no sobreentenderlo. Lo que significa el control total de las cárceles es que nosotros tenemos claridad con respecto a todo lo que ocurre al interior de esas unidades penales. Identificación de las bandas, el trabajo investigativo, el trabajo de inteligencia y por supuesto también la intervención. Hoy día Gendarmería tiene un rol protagónico en materia de seguridad y eso ha conllevado también a una implementación de una serie de medidas para efectos de robustecer justamente el control. Aquí, a lo menos en Gendarmería, no ocurre el fenómeno ecuatoriano y eso es un fenómeno que nosotros lo miramos con atención, pero sin embargo existe una situación totalmente distinta. Hoy día tenemos un sistema y sobre todo nuestros funcionarios que son capaces en lo profesional y en lo operativo de intervenir inmediatamente frente a un hecho que pueda atentar contra la seguridad del penal. Entonces, que ustedes afirman que ustedes saben todo lo que ocurre al interior de las cárceles en Chile. Gendarmería sabe lo que ocurre al interior de las cárceles en Chile. Gendarmería tiene el control total de las cárceles en Chile. ¿Y sabe todo lo que pasa al interior, me decía usted? Tiene el control total. Eso involucra manejo de información, de inteligencia y también para tareas investigativas. Cuando usted dice que no estamos en Ecuador en esa situación, ¿a qué se refiere? Porque muchos se preguntan qué tan cerca, no todos los que ven las pantallas de CNN Chile necesariamente manejan aquello, pero el crimen organizado, no solo en Ecuador en realidad, en varias partes de Latinoamérica, comienza muchas ocasiones a fortalecerse desde las cárceles, desde ahí opera hacia afuera y después empieza a expandirse y a operar también directamente desde afuera. Entonces quisiera preguntarle, cuando usted dice que no estamos en la situación de Ecuador, que evidentemente no estamos, pero ¿qué tan lejos, qué tan cerca? ¿En qué nos diferenciamos con lo que hemos visto en Ecuador? Bueno, primero hay que un poco conocer la realidad penitenciaria ecuatoriana y segundo, tener el comparativo justamente con la realidad penitenciaria chilena. Gendarmería es una institución que tiene mucha historia y por lo tanto es una institución robusta en el sentido de que somos nosotros quienes
hacemos todas las labores, tanto de seguridad, tanto investigativas como de intervención en las unidades penales. Tenemos una escuela de formación precisamente para entregar herramientas a nuestros funcionarios para efecto de que esas herramientas se desarrollen a lo largo de toda la carrera penitenciaria. Hoy día nosotros somos parte también del sistema de seguridad a nivel nacional y por lo tanto aportamos una serie de antecedentes en materia de seguridad y esos antecedentes también son conocidos por los distintos organismos para efecto de combatir justamente aquellos focos que probablemente se puedan dar dentro de las unidades penales y poder investigarlos y sancionarlos judicialmente. ¿Hay bandas criminales operando? En ese sentido, por eso, por eso que yo quiero recalcar la diferencia entre el sistema ecuatoriano y el sistema chileno. El sistema ecuatoriano hoy día no tiene una escuela de formación penitenciaria, es una mixtura entre varios servicios. Entiendo. Está lo policial, está lo penitenciario e inclusive está lo militar. Sí. Y por lo tanto, en ese sentido, quiero recalcar, Gendarmería es la institución encargada del resguardo de los recintos penales y por lo tanto, en ese sentido, nosotros tenemos un claro dominio de nuestra función. Ya. Y claramente ustedes no le han entregado el control de la, entre comillas, en el caso de Ecuador, seguridad de las cárceles en algunos penales a los internos, como ocurre en Ecuador, como ocurría también en algunos lugares en Venezuela. Eso es para partir una diferencia importantísima. Pero vamos a donde hay problemas también. Hemos hablado de la parte positiva, de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes cómo se forman. Yo quiero preguntarle un par de cosas. Primero, ¿hay corrupción al interior de Gendarmería? A ver, Gendarmería es una institución que tiene 20.000 hombres, hombres y mujeres uniformados y civiles. Y todos los funcionarios de Gendarmería de Chile hacen una función profesional, una función que va justamente en pos de la seguridad, no solamente de los recintos, sino también del entorno y del país. En ese sentido, Gendarmería no hay corrupción. Hay hechos puntuales que nosotros pesquisamos, ponemos en conocimiento al Ministerio Público para efecto de efectuar la denuncia y la labor investigativa y, por supuesto, la acción judicial tomará su camino en ese sentido. Está también la etapa administrativa de efecto de la investigación para efecto de poder sancionar y desvincular a aquellos funcionarios que se alejan del deber ser. Usted dice entonces que son hechos, usted diría que son muy hechos puntuales, individuales, pero no podría yo decir que en Gendarmería hay corrupción. Ya, o sea, hay corrupción, pero son hechos puntuales. Son casos puntuales de corrupción, dice usted. Mónica, por favor, no. ¿Sí? Yo dije en Gendarmería no hay corrupción, hay hechos puntuales. Por eso, pero hay hechos puntuales de corrupción, pues de eso estamos hablando. Sí, hechos puntuales de corrupción de personas determinadas y que nosotros ponemos en conocimiento al Ministerio Público. Eso es justamente lo que estaba... No estamos hablando de corrupción en la institución. Eso es lo que estaba tratando de recalcar, director. ¿Hay bandas criminales operando al interior de las cárceles chilenas? Nosotros tenemos identificadas bandas al interior de unidades penales chilenas. Ya. Efectivamente las tenemos identificadas y a raíz de esa identificación, hoy día tenemos alrededor de 1.600 y fracción bandas identificadas al interior de las cárceles en Chile. Y para que la gente que nos ve se haga una idea, porque me imagino que hay unas que son muy pequeñas y otras que son las más grandes. ¿De cuánto a cuánto estamos hablando? ¿De cuántos integrantes de una banda pequeña, de esas 1.600, a las más grandes? ¿En qué estaríamos para que la gente se haga una idea? ¿De qué estamos hablando? Nosotros usamos la definición del Convenio de Palermo, que establece de que cuando se agrupan 2 o más individuos para cometer un delito es considerado esto una banda criminal. Y por lo tanto, desde ese concepto nosotros hacemos la contabilidad de las bandas Palermo. Que nosotros... Sí, más de 3 ya son... Exactamente. Ya, ¿ok? O sea, lo más chiquitito podrían ser 3. Y la más grande que hay, ¿cuánto estamos hablando? ¿Cuánta gente, director?
Es que eso es relativo, podríamos estar hablando de 10 o más personas. El número que señalo yo se basa principalmente en manejo que la misma población penal o los internos aportan al momento de que Gendarmería hace su segmentación y clasificación, y también por fuentes abiertas de información. Ahora, estos 1.600 y tantas bandas que yo hablo no significa que las 1.600 bandas estén activas, eso también quiero que sea bien tajante. Las tenemos identificadas, sí, pero no significa de que estas 1.600 estén activas. ¿Cuántas bandas de esas 1.600 están activas cometiendo delitos al interior o hacia el exterior de los penales? Hoy día yo voy a pronunciarme con respecto a las bandas activas. La situación de los delitos que puedan estar cometiendo las bandas son situaciones que tienen que estar investigando el Ministerio Público. Pero alrededor de 600 bandas tenemos activas, detectadas que están activas. Y cuando usted me dice activas, ¿a qué se refiere en actividad de qué? ¿Cometiendo delitos al interior de los penales o hacia afuera? ¿Qué quiere decir activa? No, me refiero a que esta banda identificada al interior de la unidad penal, algunos de sus integrantes afuera siguen cometiendo delitos, por lo tanto hay un vínculo de actividad con respecto a la pertenencia de la banda. Entiendo. Hay un estudio hace poco, me gustan los créditos a quienes hacen las publicaciones, así que el diario El Mercurio publicó un estudio que tenía buenas y malas noticias. Las buenas era, por ejemplo, que habían bajado desde el año 2018 al 2023 los homicidios un 17%. Es más, que si consideráramos el pic del 2020 con 69 homicidios, en el 2022 hubo 29. Que las agresiones habían bajado del 2019 al 2022 un 25%. Cito alguna de las cifras. Entonces uno dice, es positivo, pero, por ejemplo, desde Paz Ciudadana y otros expertos también decían, atención, porque a veces cuando los grupos criminales o los delincuentes no organizados en grupo, pero los delincuentes en general en los penales, dejan de ejercer violencia o disminuyen la violencia, es porque se han logrado establecer en sus dominios. Y quiero preguntarle, ¿cuál es su opinión? Efectivamente, debiera, de alguna manera, indicarnos esta disminución en homicidios y en agresiones, el hecho de que, de alguna manera, los jefes criminales o quienes lideran la criminalidad han logrado asentarse y tener control en los penales o jerarquía respecto a los otros presos. ¿Cómo tenemos que leer, en su opinión, esta cifra? A ver, yo no quisiera hacer un juicio con respecto a esa definición que usted señala, primero porque todas las variantes penitenciarias son multidimensionales. ¿Y por qué me refiero a multidimensional? Porque hay ciertos factores que influyen en las dinámicas penitenciarias. Tiene que ver, por un lado, la sobrepoblación, por otro lado, la segmentación y clasificación, las características de infraestructura de los recintos penitenciarios, y también probablemente la correcta aplicación de todas las normas que tienen que ver para efecto de la seguridad que tienen que tener esos recintos. Por lo tanto, el reflejo de las cifras y los porcentajes son multidimensionales, y yo diría que frente a ese trabajo de interpretar estos datos, nosotros todavía lo estamos analizando para efecto de tener a lo menos una apreciación desde lo penitenciario. Pero podría tener que preocuparnos o no, y lo junto con otra cifra que también se citaba, se decía que entre el 2018 y el 2022 los cobros extorsivos en los penales chilenos aumentaron un 123%. Para quienes no trabajamos como usted al interior de los penales, ¿nos podría explicar qué significa, de qué estamos hablando cuando se habla de cobro extorsivo al interior de los penales? ¿Extorsión entre qué? Porque uno se puede imaginar desde como, por ejemplo, uno veía en las cárceles en varios países, ha visto que se cobra por un mejor lugar para dormir, que se cobra para hacer cosas en el exterior, en fin, entonces, o por, entre comillas, seguridad que unos internos le garantizan a otros. Entonces quiero entender, cuando este estudio habla de que el cobro extorsivo aumentó un 123% en estos 4 años, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cobro extorsivo? ¿Cobro por qué? Yo quisiera primero
colocar un poco paño frío, dar un poco de tranquilidad frente a las situaciones que puedan ocurrir, principalmente frente a situaciones que puedan ser constitutivos de delitos en el interior de las unidades penales. Primero, considerar de que efectivamente el tema de la sobrepoblación ha causado, como dije yo, ciertas situaciones que tienen que ver con el estrés penitenciario, principalmente en materia de la sobrepoblación. Pero, sin embargo, uno también tiene que ver justamente que frente a la sobrepoblación probablemente ocurran más fenómenos como los señalados por usted, y efectivamente lo hemos detectado. Este fenómeno se da principalmente por un cobro monetario para efecto de generar un beneficio en dinero en base justamente al tema de la extorsión. Pero ¿se extorsionan con qué? O sea, los que cobran... Para terminar la idea, sí, para terminar lo que estaba diciendo, frente a todos estos hechos que efectivamente nosotros detectamos para efectos investigativos, todos los antecedentes nosotros los colocamos al Ministerio Público. Y aquí yo quiero hacer la relevancia del trabajo que hay hoy día, y digo hoy día porque efectivamente hace un tiempo atrás probablemente frente a las otras organismos no había mucha comunicación, y hoy día existe una comunicación permanente, tanto Ministerio Público, Ministerio del Interior, las mismas policías para efecto de tener una robustez investigativa y que esos antecedentes generen focos investigativos para efecto de pesquisar y anular estos hechos. Ciertamente que nosotros, por supuesto, lamentamos justamente estas acciones, pero sin embargo tomamos las acciones inmediatas. Sí. Director, sí, yo no dudo de eso, pero quiero que nos explique para no imaginarnos otra cosa. Cuando se cobra extorsión, cuando se cobra dinero entre los presos, ¿por qué están cobrando? ¿Qué les están ofreciendo a cambio de ese dinero a los otros internos? El cobro tiene netamente un fin económico. ¿Sí? Un fin económico para la otra persona. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos... Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Le ofrecen, por ejemplo, le ofrecen seguridad, le ofrecen un mejor lugar donde dormir? ¿Qué le ofrecen cuando lo extorsionan? Es multivariable. La seguridad, el lugar donde dormir, el espacio, etcétera. Es multivariable. ¿Hay extorsión también respecto de los familiares que quedan fuera? Ciertamente que sí. Efectivamente, el tema de la extorsión va frente a el requerimiento económico frente a los familiares. Pero, insisto, yo... Para dar un poco también de contexto, nosotros como institución, porque pareciera que aquí a Gendarmería La Colonia en un lugar como que esto ocurre siempre, no, son hechos puntuales, focalizados, y que nosotros, a la medida que los detectamos, denunciamos esto al Ministerio Público. No, director, yo solamente estoy citando cifras de un estudio y le estoy preguntando porque creo que mientras menos hablemos de estos temas, mientras más opacidad haya, menos sabemos, más nos imaginamos y menos claridad tenemos en el debate público. O sea, toda la transparencia que usted pueda darnos respecto de números, cantidad, lo poco que es, lo mucho que es, por ejemplo, que usted distingue sobre población, de hacinamiento, yo le estoy haciendo solamente preguntas respecto de opiniones que dan expertos y con las cifras que ellos dan. Digamos que usted también puede decirme, no son esas, están equivocadas, pero ellos citaban en el Mercurio las cifras oficiales. Entonces, por eso yo le pregunto a usted, y no quiero idearme o imaginarme qué es una extorsión, sino entenderlo en boca de quien tiene la información. Para ir cerrando, quisiera preguntarle dos cosas. Lo primero, es bien poco popular delante de la opinión pública cuando se dice necesitamos más recursos para cárceles. Todos quieren más gente presa, pero nadie quiere una cárcel cerca. Y mucha gente, y yo sé que es poco popular decirlo, cuando uno, por ejemplo, señala que incluso quien ha delinquido tiene derechos humanos y se le ha castigado a estar preso, pero no a perder su dignidad, y uno dice, claro que hay que invertir en penales, tienen que tener ciertas condiciones mínimas si uno quiere que haya reinserción, dinero para rehabilitación. Y usted y yo sabemos, y todos saben, yo creo que es súper poco popular, porque la gente dice, no, como más dinero para las cárceles, para los presos. Entonces hay toda una contradicción entre querer más gente presa, que no tengan suficiente dinero para infraestructura, querer que haya rehabilitación en teoría, pero no querer que se invierta en eso, porque se dice mejor invertir en otras cosas. Entonces yo quisiera preguntarle cómo viven ustedes esa realidad, porque para lo único que no hay impopularidad es cuando se dice, pucha, Gendarmería necesitaría mejores sueldos, más gente, como que ahí la opinión pública, eso sí, puede ser. Pero todo lo que tenga que ver con los presos,
es súper impopular y yo me imagino que usted también tiene esa percepción, que en la opinión pública. Entonces, ¿cómo se vive y cómo se trabaja con esa percepción en la opinión pública? ¿Cómo explicarle a la gente lo importante que es dedicar más recursos a esto si queremos un país más seguro? Bueno, primero que nada, hay que conocer Gendarmería. Efectivamente, usted señala que una verdad. Gendarmería hoy día es una institución que tiene un aporte importante en materia de seguridad, pero también tiene un aporte importante en materia de reinserción. Claro. Hoy día Gendarmería cuenta con profesionales para efectos de intervención, tenemos centros de estudio de trabajo, tenemos colonias agrícolas, tenemos un gran número de internos también que, pese a haber delinquido, quieren dar vuelta a la página y generar un cambio. Tenemos vínculos con empresas privadas. La labor que hace Gendarmería en materia de prevención y en materia de reinserción es transversal y por lo tanto no es un monopolio de la institución. Esto involucra a todos los actores, desde el nivel de quienes hoy día están en la administración, desde el Poder Judicial, desde inclusive desde la misma comunidad y desde la empresa. En ese sentido, nosotros, si bien es cierto, hablamos con respecto a temas de seguridad y de algunas implementaciones, no es menos cierto que Gendarmería hace un gran aporte en materia de reinserción con todas las herramientas que tiene. Siempre el recurso humano es escaso, pero sin embargo focalizar estos programas de reinserción para efecto de poder intervenir y poder devolver a aquella persona que delinquió a la sociedad es un tema que también nosotros los tomamos muy en serio. Y en ese sentido, efectivamente, yo quisiera justamente reforzar aquello de que, por un lado, están todas estas situaciones de problemática de sobrepoblación, pero sin embargo, tenemos un compromiso importante con materia de reinserción. Que yo me imagino que si se entendiera lo importante que es que la reinserción ayuda en mayor seguridad para todos, para todas. Y quisiera cerrar preguntando, usted decía, Gendarmería tiene control de las cárceles, Gendarmería sabe lo que ocurre al interior. Entonces, quisiera preguntarle, nosotros aquí en el canal estamos al lado de una cárcel y uno ve en la noche cómo se tiran paquetes para adentro. Me imagino que es una situación muy difícil de abordar y quisiera preguntarle por qué esas cosas siguen ocurriendo y cuándo, porque sé que hay una fecha importante ahora, si no me equivoco, en marzo. ¿Cuándo realmente va a pasar que el tema de los celulares quede bloqueado? Que es un tema que recurrentemente ha tenido problemas en algunos penales. Vecinos se quejaban de que el intento de bloqueo les terminaba echando a perder sus comunicaciones, en fin. Pero sé que hay una fecha importante por una licitación. Entonces, ¿cuándo realmente no van a seguir, incluso, no sé, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a uno le ha pasado recibir llamadas que uno intuye que son con estafas desde dentro de la cárcel? Bueno, lo vimos en uno de los casos hace poco. Entonces, ¿por qué, si tienen control, siguen pasando cosas como que uno pasa y se tiran paquetes adentro, que uno no sabe con qué van, uno puede suponer? ¿Y cuándo se va a lograr el tema de los celulares, que realmente haya un bloqueo de las comunicaciones, desde dentro para afuera? Sí, Mónica, le escuché entrecortado, pero entiendo que la pregunta va por el tema de la inhibición del celular. Y bueno, lo otro, los paquetes que tiran desde acá afuera. Sí, ahora le escuché con respecto al tema de los platos. Bueno, el tema de seguridad no es, como le decía yo, exclusivamente Gendarmería. Aquí hay varios actores. Todo lo que ocurre alrededor de los penales en materia de seguridad pública. Y por eso es que hoy día, a través de las distintas instituciones, estamos generando mucho más comunicación, mucho más trabajo en conjunto para efecto de que se genere esta sinergia con respecto a la seguridad. Hace poco tuvimos una intervención donde participó la Delegación Presidencial, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Gendarmería, Carabineros de Chile, para efecto de erradicar todo el comercio ilegal que se generaba en Santiago 1. Acciones como esa hablan justamente de estas acciones en conjunto de las distintas instituciones. Y esto lo vamos a seguir haciendo en distintas unidades penales y en distintas regiones. El tema de la inhibición celular, claro, efectivamente es un tema que viene hace tiempo. La tecnología que había hace un tiempo atrás no permitía tener este radio concreto hacia la unidad penal, sino que afectaba a los vecinos y eso generaba muchas problemáticas.
Bueno, hoy día efectivamente tenemos tecnología que es capaz de bloquear teléfonos celulares solamente focalizados al interior de unidades penales y por lo tanto desde el Ministerio de Justicia se ha implementado un proceso de licitación que ya está en curso, está en su etapa final y en este mes próximo de marzo se va a implementar este sistema en todo el paño Pedro Montt, vale decir Penitenciaría Santiago, Santiago 1, la Unidad Especial de Alta Seguridad y el anexo Capitán Llávar, entendiendo de que este paño penitenciario que yo le llamo alberga a casi 10.000 internos, casi un quinto de la población penal a nivel nacional. Y además, ya también desde el Ministerio de Justicia nos han aprobado un proceso de licitación para otras unidades penales que eso también va a ayudar justamente en materia de gestión y, por supuesto, de seguridad. Importantísimo lo que nos cuenta Víctor Proboste, director nacional subrogante, Gendarmería. Muchísimas gracias por conversar con CNN Chile y tenemos plena conciencia de la importante labor que realizan. Yo no sé si toda la ciudadanía lo tiene tan claro, pero es importante la labor que realiza Gendarmería, así que un abrazo también a todos los funcionarios que trabajan todos los días, también por nuestra seguridad, no solamente por la seguridad de los recintos penitenciarios. Muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, que esté muy bien.